Los libros nos llevan a vivir las historias que en la vida real no nos tocaron. Sal de tu mundo, entra al nuestro. Bienvenidos a Letras en el Tiempo. El centro comercial hormigueaba de peatones que circulaban entre ministerios, bancos, almacenes, hoteles, iglesias y notarías, dándose cada vez más prisa, pues se acercaba el mediodía y a esa hora la gente se iba a almorzar a su casa y toda actividad se interrumpía. En el Callao, los estibadores ganaban las fondas para regalarse con ceviches y cervezas, luego de haber descargado los barcos acoderados en el muelle. En ómnibus y tranvías, viajeros se dejaban transportar cómodamente leyendo con despreocupación periódicos que hablaban de hechos graves pero lejanos, como era la guerra europea. Las emisoras de radio mecían a las amas de casa con valses sentimentales y polcas alegres, que festejaban las bondades de Lima. Balcón florido asomado al mar, como rezaba una canción de moda. Balcón florido asomado al mar. Lima era entonces una ciudad limpia y apacible, poblada por gente cortés, una especie de gran familia que se reconocía y saludaba en las calles. Gallarda, capital del sur. Una adaptación de mayo 1940, un cuento de Julio Ramón Ribeiro. Hay dos formas de tratar de reconstruir lo que fue la ciudad en la que vivimos, una ciudad que ya perdimos, una ciudad que de alguna manera nos llegó absolutamente cambiada. Unas son los textos que las describen, pueden ser literarios o históricos, y otras son las fotografías. En el libro que vamos a comentar el día de hoy, en Letras en el Tiempo, vamos a juntar un poco ambas cosas. La Lima de Ribeiro, 10 cuentos de Julio Ramón Ribeiro, reúne imágenes de un Miraflores, en realidad, que básicamente ya no existe, de una Lima que se ha quedado en los recuerdos y en los textos de este gran escritor, y reúne también textos al respecto. Por eso tenemos a dos invitados que están absolutamente compenetrados con esta literatura. Henry Mitrán, historiador, profesor de historia, ha publicado muchísimos libros, entre ellos muchos relacionados a la historia y cuentos para niños, quien ha coordinado esta publicación. Henry, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Patricia. Y el doctor Antonio González Montes, a quien nos da muchísimo gusto recibir. Él es doctor en literatura peruana y latinoamericana por la Universidad Mayor de San Marcos. Ha publicado muchos libros relacionados a la teoría literaria, algunos sobre Vallejo, otros sobre Ribeiro, y es un acucioso lector, profesor y crítico literario. Doctor González, gracias también por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias, Patricia, muy amable. Bueno, es un gusto tenerlos a los dos y es un gusto siempre hablar de Julio Ramón Ribeiro. No sé si es una teoría arriesgada o qué, pero cuando uno lee Ricardo Palma y lee a Ribeiro, Ribeiro siempre parece un Ricardo Palma exactamente, más bien más joven, ¿no es cierto?, de los últimos años. A ver, doctor González, cuéntanos un poco, trate de ayudar a contextualizar a Ribeiro como escritor y su relación con Lima, ciudad de la que escribe desde París. Desde Eso es lo París, curioso, ¿no? Es lo curioso, claro. Bueno, la trayectoria de Ribeiro es muy interesante porque efectivamente nace en el Perú, se forma dentro del Perú, pero luego se convierte en un viajero, en un hombre del mundo que se mueve entre Perú y Francia, también a otros países europeos. Y es en ese ir y venir que él va recreando esa Lima que él conoció desde los años 30, 40. Los sucesos están ubicados o en Santa Beatriz, donde vivió en su primera época, o en Miraflores, en fin, en otros puntos de Lima, ¿no? Y siempre es una mirada muy recreadora, es una mirada muy viva, nostálgica al mismo tiempo, que hace que todos los que vivimos en esta ciudad nos sintamos identificados con esa Lima que Ribeiro recrea. Es curioso, hay autores que a la hora de desarrollar una narración, una ficción, el lugar a veces importa tan poco que ni siquiera lo citan ni dicen dónde está ocurriendo el asunto. En otros casos el lugar es meramente decorativo. En el caso de Ribeiro, Lima es protagonista. Sí. Sus personajes actúan en función de una ciudad que casi es una mímesis de sus propios espíritus, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, sí, Ribeiro es cuidadoso, por ejemplo, cuando al final del texto pone la fecha en que escribió el texto. Ese dato es importante incluso para la interpretación, porque puede haberlo escrito en el 30 y lo publicó
10 años, 20 años después. Sí, Ribeiro juega con los textos, porque la Lima que él recrea es una Lima letrada, es una ciudad literaria, ¿no? Pero claro, tiene como referencia esa Lima histórica, y él se permite todos estos juegos para enriquecer sus narraciones, pero al mismo tiempo es respetuoso de ciertas reglas propias del género, del cuento, ¿no? Y su idea siempre es compartir, emocionar al lector, que es lo bonito, yo creo, de Ribeiro, esa empatía que tiene con nosotros, que hace que, aunque seamos de diferentes generaciones, nos acerquemos con cariño. Por eso hay riberianos en todas las generaciones, desde sus contemporáneos hasta gente mucho más joven que está con Ribeiro y con Lima. Es que es curioso, ¿no? Uno no puede pasearse por Lima, Henry, sin ver un acantilado, sin ver un gallinazo y no pensar automáticamente en Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Sí, Los gallinazos sin plumas, que es su cuento más emblemático, el que todos recordamos, sí. Logra construir, por ejemplo, toda esta atmósfera que justifica la trama del cuento en función de la manera como describe los lugares también, ¿no? Sí, en la introducción de la última publicación que hace Alfaguara, de todos los cuentos de la palabra del mudo, él hace una descripción de qué cosas es la palabra del mudo. Y él dice que esos cuentos son espejos de su vida y sobre todo de su niñez y su adolescencia. Y en el cual él, a su criterio, refleja personajes que vio en esa Lima de su niñez y su adolescencia, que eran las frustraciones de familias limeñas, su familia, el mar, Miraflores, el centro de Lima, matones, hacendados, políticos, etcétera, etcétera. Entonces, esa fue la razón por la que hemos hecho La Lima de Ribeiro, este libro, en el cual los cuentos están 9, son 10 cuentos. Son 9 cuentos que se separan en 2 partes. Los 3 primeros es la infancia, que es el mayo 40, la infancia y la adolescencia. Los eucaliptos y Atiquibas, que es en el estadio, porque Atiquibas, que él es el futbolero y hincha de Lolo Fernández de toda su vida. Y los otros son personajes ficticios que se desarrollan las historias en diferentes lugares de Lima, que son los claves que escogimos para lo que es la Lima de su infancia y adolescencia, como es el centro, donde él estudió en la Universidad Católica de Derecho. Había que ir a la Plaza Francia. Claro, entonces, ¿no? Exactamente, y el Jirón de la Unión era el Jirón de la Unión. Como es los nuevos distritos que se están creando a partir de la Arequipa y se han consolidado como Lince, como La Victoria, o las playas como La Herradura, etcétera, etcétera. Y el último cuento es el último cuento de él, que se llama Surf, y lo pusimos porque, como tú dices, el mar y el acantilado están presentes a lo largo de todos sus cuentos y de su autobiografía. Y además es un acierto ese último cuento en este libro, porque es la mirada de Vallejo de la Lima que él finalmente dejó, ¿no? De Ribeiro. Perdón, del Ribeiro que finalmente dejó, ¿no? Sí. Esa es la Lima que Ribeiro dejó, de la que se fue, ¿no? Que no es la Lima de Así su infancia, ni de su adolescencia, ni de su juventud, ¿no? A la que volvió, además, ¿no? Que él vuelve, en una entrevista a Jorge Coaguila, él le pregunta sobre esta diferencia en la que él deja y muere, y la que él deja al morir, y la Lima que había dejado al irse a París. Entonces da 2 ejemplos así muy sencillos. Dice, miren, le voy a decir, Los gallinazos sin pluma, que es uno de los primeros cuentos que yo escribo. Se trata de 2 niños que son explotados por un abuelo para alimentar un cerdo, que los veíamos con mi hermano desde la ventana de mi casa, porque vivían ahí nomás en el acantilado, creo que es el Parque María Rasch, me parece ahora. Porque olvídense que había pista y playa, claro, tal cosa no existía, había claro, chacra, había como lo cuentan los eucaliptos. Y entonces dice, hoy en día el negocio de la basura es un negocio multimillonario de reciclaje, etcétera, ¿no? Entonces dice, en las botellas... Y en todo caso las chancherías están en un lugar que ya no se ven desde la ventana de tu casa. Claro, ¿no? Entonces dice, en las botellas y los hombres... menciono sutilmente que hay un vendedor de drogas para los socios del club en el cual se desarrolla la historia. Hoy en Lima el negocio de la droga es de millones. Entonces con esos ejemplos da la diferencia entre la Lima que él
ha encontrado a regresar y la Lima que ha desaparecido de su niñez y su adolescencia. La diferencia entre un barrio y una megaciudad, finalmente. Exactamente. ¿No? Esa sería la diferencia que está además graficada muy bien, porque las fotos que están en el libro, de las que también hablaremos, dan cuenta de esa Lima más barrial, ¿no? Más chiquita, más de vecino, ¿no? Aldeana, más de vecino. una Lima aldeana. Así es. Vamos a ir a una pausa, porque acá nos están torturando que tenemos que ir a un corte. Entre mi casa y el mar, hace 20 años, había campo abierto. Bastaba seguir la acequia de la calle 2 de Mayo, atravesar potreros y corralones para llegar al borde del barranco. Un desfiladero cavado en el hormigón conducía a la Pampilla, playa desierta frecuentada solo por pescadores. La gente del pueblo llamaba a nuestro barrio Matagente. En aquella época no había alumbrado público. De noche las calles eran tenebrosas y nosotros las recorríamos alumbrándonos con linternas. Además de los ficus de la avenida Pardo, de los laureles de la costanera, de las moreras de las calles transversales, en nuestro barrio había eucaliptus. La casa del millonario Gutiérrez estaba rodeada de una cincuentena de estos árboles enormes que crecían desde el siglo anterior, quizás desde la guerra con Chile, que ni los hombres más viejos de Santa Cruz sabían quién los había plantado. Una adaptación de Los Eucaliptos, un cuento de Julio Ramón Ribeiro. Bueno, esa es mi zona, la verdad, por donde vivo hoy día yo, y no se llama Matagente, no encuentro un solo eucalipto, ¿no? Cambió. Definitivamente, si hay algo que nos falta en esa zona son árboles. Doctor Antonio González, cuéntenos un poco esta obsesión de Ribeiro por Lima. El otro día conversábamos con Alfredo Bryce en una entrevista, tuvo la deferencia de venir a conversar con nosotros. Nos decía que él fue uno de los pocos escritores que escribía de la experiencia de los peruanos en París, pero que los peruanos en París no dejaban de escribir del Perú, ¿no? Y en Vallejo hay como una suerte de nostalgia, ¿no? Sí, claro. Muy fuerte, ¿no? De Ribeiro. Pero me ha dado ya con Vallejo, perdón, gracias Henry. Con Ribeiro hay una suerte de nostalgia, ¿no? ¿Cómo la interpreta? ¿Cómo la...? Que no se acaba, ¿no? Es una nostalgia que nunca termina, ¿no? Siempre es una nostalgia que está presente. Y efectivamente, en ese libro, en ese cuento, Los Eucaliptos, la historia está ambientada en el barrio emblemático de Julio Ramón, que es pues Santa Cruz, y además dentro de Santa Cruz hay ciertas zonas, ciertos barrios, el barrio Matagente, qué sé yo. Y claro, lo interesante, como señala Patricia, es que la Lima de hoy carece de árboles, ¿no? Y allí, en este cuento, en cambio, los eucaliptos no solamente son los árboles, sino son una suerte de personajes, de manes protectores de estos jóvenes, los ha visto crecer a ellos, les ha dado sombra, ellos han plasmado incluso en el tronco de estos eucaliptos algunos signos de sus enamoradas, es decir, sus romances, es decir, que el árbol se constituye en una suerte de soporte para ir allí registrando hitos importantes en la vida de estos personajes. Pero estos árboles, que son un símbolo de la permanencia, de pronto también son abatidos por este vendaval del progreso, que en buena cuenta es la urbanización, ¿no? Que se da de forma acelerada y hace que en cierto momento estos árboles que representan la vida, en otro momento van a representar la muerte de este Santa Cruz idílico, rural todavía, cálido, porque llega el carpintero y tira abajo todos estos árboles, los convierte simplemente en piezas de madera para algún mueble, y todo este simbolismo que tenían los árboles para estos jóvenes deja de existir. Esa es la nostalgia principal, creo, en este cuento. En todo caso, sobre otros detalles, remito a mi libro, Ribeiro, el arte, narrar y el placer de leer, donde he analizado este relato, ¿no? Y como también 30 relatos de los
tres primeros libros de Ribeiro. Es lindísimo este libro, doctor. Yo alegra. lo he leído hace mucho tiempo y por supuesto nos enfrenta a la lectura de Ribeiro desde muchos ángulos que a veces los lectores comunes y corrientes que no somos estudiosos de la literatura no encontramos, ¿no? Ajá. Pero es curioso porque usted habla de este árbol como el sentido de permanencia que se va perdiendo y que va dando paso a una nueva ciudad, a una nueva sociedad. Claro. Los personajes de Ribeiro tienen las mismas características. Encontramos unos personajes siempre ligados a una época que ya fue, ¿no es cierto? No son sus personajes, nunca son grandes señorones, no son, no sé, los de Bryce, que siempre son aristócratas pitucos. Sí. La gente de Ribeiro es siempre más mediana, ¿no? Sí. Más cotidiana. Más por decirlo de una cotidiana. manera, ¿no? Incluso sobre esto yo quisiera referirme al cuento Atiguivas, que es un cuento Del que que también muestra la gran afición de Ribeiro por el fútbol. El hincha también es importante ahí, y lo que usted dice, Patricia, es que este personaje, que nunca sabemos cómo se llama, fue un personaje en la infancia de Ribeiro, y luego cuando él vuelve a Lima, de su estancia en París, vuelve a encontrar al personaje, que es, diríamos, un personaje popular netamente, claro. Pero en ese lapso el personaje se ha degradado. Siempre pasa con los personajes de Ribeiro, ¿no? Se ha degradado. Siempre pasa. Pero a pesar de ese degradado, se van deformando, ¿no? Sí, se va transformando, ¿no? Así Y entonces al final, bueno, este personaje lo estafa, como usted recuerda. Es un cuento hermoso dentro de un tema de Ribeiro, que es el fútbol, que lo he trabajado yo en un artículo que se ha publicado en Ínsula, en España, donde reunido todos los cuentos en los que Ribeiro habla del fútbol. Que no son pocos. No, en total son 4, Ajá. En principio, ¿no? Entre ellos está Atiguivas. Pero sí, es verdad, los personajes de Ribeiro son estos personajes que él los va rescatando, les va dando voz, les va dando presencia, les va dando un espacio dentro de ese imaginario maravilloso. Y Henry, qué ejercicio absolutamente grato leer a Ribeiro y buscar imágenes que representen esa Lima de la que está de que está en sus cuentos, digamos. ¿Cómo hiciste el proceso? ¿De dónde sacaste las fotos? Hay fotos fantásticas. La Alameda, Pardo, como le pones, es absolutamente irreconocible, a pesar que todavía conservan sus árboles, ¿eh? Hay que decirlo con justicia. Bueno, cuando yo creé La Vuelta en la Esquina, que es un programa que es la historia de Lima, la propuesta que hice era que teníamos que trabajar con imágenes, con fotografía, que siempre me ha apasionado. Yo soy disléxico, entonces la imagen siempre ha sido mi pasión, el cine, la televisión y la fotografía, siempre desde niño. Entonces ahí fui conociendo coleccionistas, álbumes, cómo se podían trabajar con álbumes familiares. Fui buscando nuevos caminos para poder utilizar la fotografía también como una forma de lenguaje. Y en el caso de un libro que hicimos con Juan Gurte, que se llama Memorias de Lima, el primer proyecto que hemos hecho con los portales, este es el tercer proyecto que hemos hecho con los portales y Guillermo Vilaochaga. Ahí con Juan, que era un gran coleccionista de fotografía de Lima, se me abrió el universo, de los cuales en este libro hay fotos también de su archivo y de Mariluz Serpa, su cuñada. Pero para escoger estas 75 fotos que lleva el libro, tuvimos que comprar 2.000. Entonces tuvimos que hacer una selección de 2.000 fotos de esa Lima de Ribeiro. Y entonces con Juan Luis Gargurevich, el diseñador, fue una pelea feroz para escoger, porque cada una era más bonita que la otra. Además, en ese trance cambias de opinión 40 veces. 40 veces, porque siempre aparece una más bonita de la que habías elegido. Sí, ¿no? Esa en la del Lince, que es dirección equivocada, lo cambié un día antes que ya comience a ser impreso por 2 fotos que las tenía en la cabeza. O por ejemplo, a veces las escogía yo el criterio en Los Eucaliptos. Yo conocí esa casa de Agustín Gutiérrez, que era el dueño de la Santa Cruz, porque mi casa quedaba en Berlín, en la cuadra 7, o sea, paralela a la todavía era de la Embajada de Brasil, que después el gobierno de Brasil la derrumbó para hacer la nueva sede. Pero yo conocí esa casa, entonces yo cuando leía a Ribeiro y leía sobre las calles, sobre las casas, yo había llegado a ver de alguna manera de esos últimos rastros de esa Lima que él conoció, pero no los eucaliptos, obviamente. Bueno, ¿no? La foto de la mansión Gutiérrez, donde hoy queda la Embajada de Brasil,
yo creo mucho a los brasileños, pero ¿cómo se atrevieron a botar esa casa tan linda? Es realmente, una mansión hermosísima. Hermosísima. Es de la familia, sus descendientes nos pasaron esas fotos. Por eso te digo que también trabajamos con álbumes familiares. Y tú ves esa mansión, pues, y dices, ¿cómo te imaginas cómo debe haber sido con esos eucaliptos? Que hay algunos ahí, se ven las fotos sembrados adelante, pero él habla de los que cubrían lo que es la parada, la calle 2 de Mayo, ¿no? La calle 2 de Mayo. Y además que es todavía un barrio que ya no había luz eléctrica y en la noche los niños con linternas se paseaban ahí por el campo, y al sacar los eucaliptos dicen, nuevos niños llegaron, o sea que comienza a cambiar Lima, y trajeron su felicidad porque ellos no sabían lo que había sido antes, pero se preguntaban cada vez que yo y mi hermano llegábamos y nos parábamos en la puerta de la casa, prendíamos un cigarro y nos quedábamos mirando al cielo, y preguntaban por qué, porque ya había cambiado la ciudad con la muerte de los eucaliptos, su barrio había cambiado, ¿no? Totalmente, por supuesto. Bueno, ayer conversaba con mi abuela, que tiene 102 años, Miraflorina. Caramba. Además, ¿no? Ajá. Y recordábamos, con mi abuela y mi madre, ellas recordaban el primer semáforo de Miraflores, por ejemplo. ¿Dónde quedaba? En la avenida Larco con la avenida Benavides. Y que les daba ataque de risa ver cómo de pronto todos los carros paraban juntos. Entonces son estampas, ¿no? Claro. Que nosotros no podemos ni siquiera imaginar, ¿no? Han sido reemplazadas en nuestra mente por un tráfico horrible y 80 bocinazos. Y que no paran tampoco en los nunca, semáforos. Ni siquiera cuando está en rojo. Un beso a mi abuela especialmente, que escucha este programa, porque creo que en la memoria de personas como ella está ese Miraflores y esa Lima que ya no existe, debería haber, ¿no? Ese libro. De todas maneras, porque ama además su ciudad. Vamos a ir a una pausa y regresamos para un último bloque de esta riquísima entrevista. Bernardo empezó a recibir a un pequeño y alegre grupo de jóvenes amigos, escritores en su mayoría, y a muchachas inteligentes que amaban tanto la literatura como la fiesta y las turbulencias de la vida nocturna, con cenas y bailes que se prolongaban hasta la madrugada, como si se estuvieran viviendo los últimos días de tiempos que se iban. Hoy es viernes sangriento, aquí pronto habrá movimiento. Muchas veces, en medio de estas reuniones, se escuchaba estallar una bomba, y luego las sirenas de carros, de policía y de bomberos que acudían al lugar de los hechos. Pero Bernardo recomendaba a sus invitados calma y ordenaba la continuación de la fiesta. Y no dejaba de recordarles entonces que durante la Revolución Francesa, en plena época de terror, se seguían representando con teatro lleno comedias pastoriles. Peligro y placer eran complementarios, se decía Bernardo, y nadie trataba de disfrutar más que quienes se planteaban dudas sobre su suerte de mañana. Una adaptación de Surf, un cuento de Julio Ramón Ribeiro. Bueno, si hay alguien que supo describir lo que era tratar de divertirse entre los 80 y los 90, ese es Julio Ramón Ribeiro. Quiero, doctor Antonio, que nos ayude un poco a comprender lo que significa ser un cuentista. Uh-huh. Ribeiro escribió novelas, pero es su género en el que se sintió más cómodo y en el que además todos lo hemos disfrutado, es el cuento, ¿no? Y claro, es el conjunto de sus cuentos arman un panorama bastante claro de la ciudad que describe en distintos momentos. Pero hay una vocación por la brevedad, por la concisión, que yo creo que Ribeiro manejado mejor que ningún escritor peruano, ¿no? Así es, efectivamente. Dentro de ese género tan universal, tan antiguo, tan ancestral, que es el cuento, Ribeiro logra realmente hacer narraciones extraordinarias en las que puede haber una estructura muy sencilla, muy breve, como puede ser, por ejemplo, La Insignia, u otros cuentos incluso más breves, hasta otros cuentos realmente extraordinarios, como son, por ejemplo, el Marqués y los Gavilanes, ¿no? Que ahora se me ocurrió que se puede comparar con Casa Tomada de Cortázar, ¿verdad? ¿No? Entonces, allí, por ejemplo, Ribeiro, claro, sí, por eso lo menciono, gran cuento. Porque efectivamente Ribeiro en este cuento hace un recorrido por el Perú, México, Alemania, París, y luego retorna a Lima, Miraflores, ¿no? Entonces Ribeiro manejaba muy bien el espacio, los personajes, los acontecimientos, y todo ello dentro de una estructura que interesa al lector, que va
manejando una relación de acercamiento, alejamiento, de tensión, distensión, y en eso Ribeiro era un maestro, era un artista, ¿no? Y además hay distintos tipos de narradores, hay distintos tipos de universos narrativos, hay personajes que hacen más, hay escritores que hacen más hincapié en la psicología del personaje. Ribeiro es bien descriptivo. Tiene una capacidad para ubicar la historia dentro de una descripción muy clara para el lector. Yo recuerdo, fíjese usted, doctor, el primer ejercicio distinto de literatura que me hicieron hacer en el colegio fue hacer un storyboard de un cuento de Ribeiro. No tenía que traducir el cuento en imágenes. Porque se prestaba. Se presta. Son historias muy visibles. Y por eso tiene sentido hacer un libro que combine la literatura de Ribeiro con la fotografía, ¿no? Con las imágenes. Cerf lo saca de la Lima de Ribeiro, de la Lima antigua, para posicionarlos en la Lima más, la Lima de hoy, digamos, ¿no? Una Lima en la que Ribeiro viene a morir. Sí, es como una despedida, además, ese cuento en el libro y en él también, ¿no? Pero además, a través de Cerf también se ven los cambios de Lima, porque en la tabla, como le decimos los peruanos, peruanismo, que es el Cerf, llega como un deporte de la élite aristocrático, el waikiki, etcétera, de señorones, que ese es el que él ve, esas tablas en las que él ve cuando se va a París, cuando en los 40, cuando es un adolescente. Al regresar ve que se ha vuelto un deporte contra popular, de ricos y de pobres, de hombres y de mujeres. Cuando se fue, los que hacían tablera eran los personajes de Bryce, y cuando regresó, los que hacían tablera eran los suyos. Lo de Ribeiro, exactamente. Y es a través de ese cuento que también te cuenta la diferencia. En el mar te cuenta la diferencia de Lima a través del surf, ¿no? Por eso fue una de las razones. Y además el amor que él tenía al mar y al acantilado. Y que yo hasta creo que es el personaje que se mete silenciosamente a tratar de aprender a correr, como cuenta en el cuento. Y curiosamente a los 4 meses muere, porque el personaje también parece que muere, porque se va a Punta Rocas, nada más un personaje que está aprendiendo a correr y meterte en Punta Rocas para ir a morir. Es para despedirte, sentiría seguro, sentiría la muerte muy cercana. Entonces esa es la razón que lo pone así al personaje, ¿no? Pero también en ese cuento, que su último cuento, también cuenta esta diferencia. Hasta en el mar ha cambiado Lima, ¿no? Ya no hay herradura, ya no hay el acantilado que tocaban las olas en los eucaliptos, chocaban las olas en el mar porque no había la Costa Verde. Y los que habían conquistado este mar de Lima, en este acantilado, habían sido los surfistas del Waikiki. Y cuando él regresa lo han conquistado todos los limeños, sus personajes, como dices tú, los personajes ribereños, ¿no? Doctor Antonio, siempre hay esta teoría de... no sé, yo a veces me parece que la enseñanza de la literatura en general, sobre todo a chicos, es a veces demasiado literal, demasiado lean el libro y les vamos a preguntar, control de lectura. Libros como los que ha promovido Henry Mitrani nos ayudan a darnos cuenta que la literatura tiene 1000 formas de ser abordada, de ser combinada, en su experiencia. ¿Qué se puede hacer con los textos de Ribeiro, más allá de leerlos, que ya es bastante? Por ejemplo, yo... y esa es una deformación de mi carrera porque estudié literatura, leer crítica literaria, leer textos como el suyo, del arte de narrar y el placer de leer, enriquecen enormemente la lectura. Pero hay más cosas que se pueden hacer, más formas de abordar un autor como Ribeiro. Sí, muchas formas. Una de ellas, por ejemplo, es este libro que combina textos con imágenes. Otra idea, por ejemplo, yo no sé si hay... hacer una ruta de Ribeiro en Lima, que ya la hay en París, ¿no? Pero acá no, acá así como hay un tour Vargas Llosa, debería haber también. Ese libro puede servir, puede ayudar, de modo que pues, sería una campaña de toda la ciudad, en favor de la ciudad y en favor de Ribeiro, y al final en favor de los lectores. Yo, por ejemplo, si fuera profesor de colegio, en lugar de mandarlos a cazar Pokémones, los mandaría a cazar espacios de los que habla Ribeiro que quedan en Miraflores. La Huaca Punllana, por ejemplo. Los mandas y te tienen que tomar una foto con su celular del sitio del que habla Ribeiro y cómo está el día de hoy, ¿no? Una ruta, hablando de una ruta... Los chicos mismos pueden diseñar una ruta de Ribeiro, ¿no? Ahora ellos con la maquinaria, la tecnología... Quiero contar una anécdota, me la contó Tomás Unger. Una vez nos reunió la querida Cecilia Raffo, a todos los que trabajamos sobre Lima, y yo antes en la vuelta de la esquina había descubierto que en el terremoto del 40
se pasa Ribeiro en una esquina, en Pardo con Atahualpa, y Tomás Unger, en un cuento que él escribe, esto es un cuentito, un libro de varios cuentitos sobre Miraflores, él está en 2 de mayo con Atahualpa, o sea, donde está la gloria. Los dos se pasan el terremoto en cada esquina, sin conocerse. Estaban calatos seguro de uno al lado del otro. No, sin conocerse, porque unos salían del colegio a las 2 de la tarde, como él cuenta, era en la ciudad andaluza. En ese entonces ibas a tu casa a almorzar y regresabas al colegio o al trabajo. Entonces, le conté eso a Tomás Unger y saltó hasta el techo y me dijo, mira cómo lo has descubierto a través de los cuentos, porque yo cuando viajé a París y un amigo nos presentó a Julio Ramón, que no nos conocíamos a pesar de ser miraflorinos, y entonces nos descubrimos que habíamos estado los dos en cada esquina en el terremoto del 40. Entonces al otro día se me apareció Julio Ramón a invitarme a un tour por París. Claro. ¿Y qué consistía el tour? Que Clorinda Málaga, de Prado, en el exilio, que tenían un Rolls Royce, tenían un chofer filipino, entonces le había dejado de regalo el Rolls Royce, entonces el chofer se recurseaba dando la ruta de Prado por todo París. Entonces Julio Ramón había alquilado al filipino con su Rolls Royce y lo llevó a Tomás Unger a la ruta de Prado. Maravilla. Así que quería contar esa anécdota por lo de la ruta. Linda, y la ruta de Ribeiro la puede tener la Municipalidad de Miraflores, pero la pueden hacer los chicos en el colegio, se les puede caminando, sin contar un sol. Si pueden cazar Pokémones, pueden cazar también los lugares donde Ribeiro estuvo. Totalmente. ¿No? Hacer un mapita y llevarlo. Miren, acá nos podemos quedar. Imágenes, etcétera, ¿no? Videos. Los profesores hoy día tienen la literatura, tienen los estudios, como los que usted, doctor Antonio, y además tienen la tecnología que ya hubiéramos querido. Ya hubiéramos querido los que estudiamos con papel y lápiz. Bueno, y por supuesto, estos libros maravillosos que, gracias a las miradas distintas, a una mirada más teórica, a una mirada más costumbrista, podemos dibujarnos un Ribeiro mucho más completo. Gracias, señores. Ha sido un gusto, de verdad. Gracias, Patricia. Pasar una mañana y una tarde conversando de Ribeiro es, creo, lo mejor que nos puede pasar. Muchísimas gracias. Espero tenerlos pronto nuevamente. Muy amable. Muchas gracias.